En octubre de 1945, el presidente Harry Truman colocó la Medalla de Honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos, alrededor del cuello de un soldado que había salvado a 75 hombres en una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Pero había algo en ese soldado que desconcertaba a todos los presentes. Durante toda la guerra nunca tocó un rifle, nunca disparó una bala, nunca mató a nadie. Su nombre era Desmond Thomas II y su historia no es simplemente un relato de heroísmo militar. Es una radiografía brutal sobre el precio de la convicción, la soledad de pensar diferente y la pregunta más incómoda de todas: ¿por qué un hombre que se negó a matar tuvo que demostrar más valentía que aquellos que sí lo hicieron para ser considerado digno? Desmond nació el 7 de febrero de 1919 en Lynchburg, Virginia, en una familia humilde marcada por la fe y el trauma. Su madre, Berta, era una mujer profundamente religiosa, devota de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde que Desmond era apenas un niño, ella le inculcó 3 principios que se convertirían en la columna vertebral de su vida: no matar, amar al prójimo y mantener la fe incluso cuando todo se derrumbe. Pero su hogar no era un santuario de paz. Su padre, Thomas, había regresado de la Primera Guerra Mundial con el alma rota, lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. Thomas intentaba ahogar sus demonios en alcohol, y cuando bebía, la violencia estallaba en la casa. Los gritos, los golpes, el terror nocturno eran parte de la vida cotidiana de Desmond. Hubo una noche que Desmond jamás pudo olvidar. Su padre y su tío se enfrentaron en una pelea brutal que escaló hasta el punto en que Thomas tomó un arma. Desmond, siendo apenas un niño, observó paralizado mientras su madre se interponía entre ambos hombres, arriesgando su propia vida para evitar una tragedia. Su padre fue arrestado inmediatamente y el arma confiscada. Esa noche, mientras el silencio pesado llenaba la casa, Desmond se quedó mirando fijamente un póster religioso que colgaba en la pared de su habitación. Era una ilustración de los 10 mandamientos. Sus ojos se clavaron en el sexto: no matarás, 2 palabras. Pero para un niño que acababa de ver a su padre al borde de convertirse en asesino, esas 2 palabras se grabaron en su alma con fuego. Fue en ese momento, en medio del miedo y la confusión, que Desmond hizo una promesa silenciosa. Él jamás sería parte de esa violencia, jamás tomaría una vida, no importaba qué. Los años pasaron. La Gran Depresión golpeó a Estados Unidos con fuerza y la familia Doss no fue la excepción. Desmond tuvo que abandonar la escuela después del 7º grado para trabajar y ayudar a sostener el hogar. Consiguió empleo en un astillero de Newport News, donde se forjó como un joven disciplinado, trabajador y silenciosamente inquebrantable en sus principios. Entonces llegó el 7 de diciembre de 1941. El ataque a Pearl Harbor sacudió a la nación y Estados Unidos entró oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Miles de jóvenes corrieron a las oficinas de reclutamiento para enlistarse. Desmond también sintió el llamado del deber. Quería servir a su país, pero tenía una condición que el sistema militar no sabía cómo procesar. Se alistó voluntariamente en el ejército, pero solicitó ser clasificado como objetor de conciencia. No portaría armas, no mataría a nadie. Quería servir como médico de combate, alguien que salvara vidas en lugar de quitarlas. La respuesta del ejército fue inmediata y brutal. Fue un rechazo, pero Desmond insistió una y otra vez. Finalmente, más por agotamiento burocrático que por convicción, fue aceptado en el entrenamiento básico. Lo asignaron a la 70ª División de Infantería y desde el primer día, su vida se convirtió en un infierno. Sus compañeros de barracón lo veían como una amenaza. ¿Cómo podían confiar en un soldado que se negaba a disparar para defenderlos? Lo insultaban constantemente, lo llamaban cobarde, le lanzaban botas mientras dormía, lo empujaban en los pasillos. Durante las marchas, algunos accidentalmente lo golpeaban por la espalda. Pero lo peor no eran los golpes físicos, era el aislamiento absoluto. Desmond comía solo en el comedor mientras los demás lo miraban con desprecio. Dormía solo en su litera, rodeado de hombres que lo odiaban. Entrenaba solo porque nadie quería ser su compañero de ejercicios. Sus superiores no fueron mejores. Intentaron expulsarlo alegando que era mentalmente incapaz. Lo sometieron a castigos físicos extremos con la esperanza de quebrarlo. Le gritaban en la cara, lo obligaban a hacer flexiones hasta el agotamiento. Lo dejaban de pie bajo el sol durante horas. Todo diseñado para una sola cosa: hacer que renunciara. Una noche, después de un entrenamiento particularmente brutal,
Mientras yacía en su litera con el cuerpo dolorido y el alma cansada, uno de sus compañeros se le acercó y le dijo en voz baja: «Si alguna vez llegamos al combate, más te vale cuidar tu espalda, porque no vamos a hacerlo por ti». Ese fue el momento en que Desmond entendió con claridad absoluta la dimensión de su soledad. No solo enfrentaba al enemigo externo, enfrentaba al enemigo dentro de su propio bando. Y aquí debemos detenernos porque lo que Desmond II estaba viviendo no puede entenderse sin comprender algo fundamental sobre la naturaleza de la convicción y el costo psicológico de sostenerla. El filósofo danés Søren Kierkegaard escribió sobre el concepto del caballero de la fe, un individuo que sostiene sus creencias más profundas incluso cuando todo el mundo, incluyendo la lógica, la razón y la presión social, le dice que está equivocado. Kierkegaard argumentaba que este tipo de fe no es pasiva ni cómoda, es una lucha constante, un acto de voluntad que debe renovarse cada día ante la duda y el sufrimiento. Desmond II era ese caballero. Cada mañana al despertar, rodeado de hombres que lo despreciaban, tenía que tomar la misma decisión: mantenerse fiel a sí mismo o traicionarse para encajar, y cada mañana elegía lo primero. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque Desmond no solo estaba luchando contra sus compañeros, estaba luchando contra un sistema completo que no tenía una casilla para alguien como él. El ejército estaba diseñado para la uniformidad, para la obediencia colectiva, para que todos piensen, actúen y disparen al mismo tiempo. Un hombre que se niega a portar un arma no solo es un inconveniente logístico, es una contradicción andante que rompe el esquema mental de todo el sistema. Psicológicamente, esto generaba lo que Leon Festinger llamó disonancia cognitiva, la incomodidad mental que ocurre cuando dos ideas contradictorias coexisten en la mente. ¿Cómo puede alguien querer ir a la guerra pero negarse a matar? ¿Cómo puede ser valiente y pacifista al mismo tiempo? El cerebro humano odia las paradojas y cuando no puede resolverlas, tiende a destruir aquello que las causa. Por eso intentaron destruir a Desmond, pero no pudieron. Eventualmente fue desplegado al frente del Pacífico con su unidad. En abril de 1945 fueron enviados a la batalla de Okinawa, una de las más sangrientas de toda la guerra. El destino específico de su unidad era un acantilado de aproximadamente 120 metros de altura, que los soldados estadounidenses bautizaron con un nombre que lo decía todo: Hacksaw Ridge, la cresta del serrucho. El lugar era un matadero. Los japoneses defendían la posición con una ferocidad descomunal. El aire olía a pólvora, sangre y muerte. Los bombardeos eran constantes. El ruido era ensordecedor. Los hombres morían a cada minuto. Durante un asalto brutal, la unidad de Desmond recibió la orden de retirarse. Habían sufrido demasiadas bajas. La situación era insostenible. Los soldados que aún podían moverse comenzaron a descender por las cuerdas del acantilado huyendo del infierno. Pero Desmond no bajó. Se quedó arriba, solo, sin un arma para defenderse, rodeado de explosiones, disparos y gritos de agonía, y comenzó a arrastrarse por el campo de batalla. Encontraba a un compañero herido, lo vendaba como podía, lo arrastraba hasta el borde del acantilado, improvisaba un arnés con cuerdas y lo bajaba lentamente hacia la seguridad, y luego volvía a arrastrarse hacia el fuego, una y otra vez. El calor de las explosiones le quemaba la piel. Las balas silbaban a centímetros de su cabeza, sus manos sangraban de tanto arrastrar cuerpos. Con cada hombre que rescataba murmuraba la misma oración: «Señor, ayúdame a salvar a uno más». Cuando el sol finalmente se puso sobre Hacksaw Ridge, el supuesto cobarde había salvado a 75 hombres. Los mismos hombres que lo habían insultado, golpeado y amenazado, ahora le debían la vida. El 12 de octubre de 1945, en una ceremonia en la Casa Blanca, el presidente Harry Truman colocó la medalla de honor alrededor del cuello de Desmond II, convirtiéndolo en el primer objetor de conciencia en recibir la máxima condecoración militar de Estados Unidos. Truman le estrechó la mano y le dijo algo que Desmond recordaría por el resto de su vida: «Considero este honor mayor que ser presidente». Desmond vivió el resto de su vida de manera tranquila y modesta, fiel a sus principios hasta su muerte el 23 de marzo del 2006. Su historia fue redescubierta décadas después, cuando el director Mel Gibson la llevó a la pantalla grande con la película Hacksaw Ridge. Pero más allá de la película, más allá de la medalla, la vida de Desmond II nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Por qué un hombre que se negó a matar tuvo que salvar 75 vidas para ser considerado valiente?
Desmond fue llamado cobarde, débil, inútil. Fue golpeado, aislado y casi destruido psicológicamente. El sistema hizo todo lo posible por expulsarlo porque su forma de pensar no encajaba en el molde establecido. Cuando llegó el momento de la verdad, ese supuesto cobarde fue el único que se quedó en el infierno para salvar a los demás. La historia de Desmond II no es simplemente una lección de heroísmo, es un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos cuántas veces hemos humillado, marginado o destruido a alguien simplemente porque pensaba diferente. ¿Cuántas veces hemos confundido la convicción con la debilidad? Vivimos en una sociedad que exige conformidad, que castiga a quienes se atreven a nadar contra la corriente, que aplaude al que finalmente demuestra que tenía razón, pero olvida convenientemente que lo intentó destruir antes de que pudiera demostrarlo. Desmond no debería haber tenido que salvar 75 vidas para que lo trataran con respeto. Debería haber sido respetado desde el primer día simplemente por tener el coraje de ser fiel a sí mismo. Quizás el verdadero cobarde no es el que se niega a disparar. El verdadero cobarde es el que necesita que todos piensen exactamente igual que él para sentirse seguro.